Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor Jesucristo, estamos aquí, Señor, después de alabarte, glorificarte, honrarte. Te damos gracias por esta bendita tarde. Que tu nombre sea exaltado, glorificado, Señor, porque solamente usted es Dios, un Dios real, un Dios fiel, un Dios verdadero, y sabemos que todo lo que sucede, todo lo que pasa, es por su poder y autoridad. Y en esta hora sometemos nuestra mente, pensamiento, sentimiento, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos las ha dado, Señor. Y que esta palabra que usted nos da no regrese vacía, sino cumpla en el corazón de mis hermanos, y que la tomen y retengan y mediten y la vivan, porque eso quiere usted, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues preguntándole al Señor Jesucristo qué es lo que quiere hablar hoy el Señor. Sabemos que Él es un Dios bueno, y sabemos que la palabra de Dios dice que ay de mí si no predico. Por eso le llamamos predicación, porque lo dice, ay de mí si no predico. Y entonces en Romanos 15:7, que vamos a ver ahorita, lo que el Señor nos está hablando, dice, tu identidad determina tu comportamiento y actitud, ¿sí? Tu identidad determina tu comportamiento y actitud. Tu identidad determina tu comportamiento y actitud. Actitud, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, el Señor nos está hablando hoy, y hace 2 días Dios confirmaba la palabra a través del apóstol Mari, que una palabra le dio. Porque hay gente que no tiene identidad, y es natural, porque no son hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios, ellos se creen inteligentes, y para ser aceptados piensan que estudiar muchísimo, pues de esa manera van a ser aceptados. Pero cuando vinimos a Cristo, nosotros nos damos cuenta que ya no somos mendigos, que ya no somos limosneros, que ya no somos pordioseros, que ya no somos del mundo, que ya no debemos de buscar aceptación del mundo. Tú debes de vivir como Dios dice que eres. ¿Qué dice Dios que tú eres? Pues sabemos que la palabra de Dios lo habla, ¿verdad? Que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Y tú te preguntarás, ¿qué soy yo? San Juan 1:12. De ahí vamos a empezar. Ahorita el Señor me llevó para allá. San Juan 1:12, ¿sí? San Juan 1:12. Vamos al libro de San Juan, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 12, ¿verdad? San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros debemos de saber que Dios pagó en la cruz para que tú y yo seamos hijos de Dios, porque lo hemos recibido. Pero no solamente lo hemos recibido, sino lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahora somos hijos de Dios, aceptados por Cristo, amados por Cristo, guardados por Cristo, direccionados por su Espíritu Santo. Y entonces nosotros debemos de vivir como lo que dice la palabra de Dios, no como lo que nos dicen o escuchamos que nos dicen, ¿verdad? Lo que tú tienes que quitar siempre es decir lo que dice la palabra, hijo de Dios. Cristiano, pues sí, pero ese nombre cristiano lo están usando muchísimo. Y a veces en la escuela, al hacer un examen para ver tus datos personales, los que se están inscribiendo en la escuela, están preguntando en esa encuesta en qué crees, quién eres y qué te gusta y qué no te gusta hacer. Y desde ahí nosotros debemos de saber que ellos sepan, los de la escuela, que nosotros somos hijos de Dios. Hijos de Dios, porque si decimos cristianos, van a decir, pues yo también soy cristiano católico, porque así dicen. Entonces somos hijos de Dios.
es decir eso, hijo de Dios, ¿verdad? Porque dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, hijos de Dios, hechos hijos de Dios. Entonces di, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en Romanos 6, vamos a ver Romanos 6, capítulo 6, vamos a ver Romanos capítulo 6, versículo del 6 al 11. ¿Sí? Ajá. Vamos a ver el libro de los Romanos, el libro de los Romanos, capítulo 6, versículo del 6 al 11. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. ¿Sí? Creemos que también viviremos con él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces, dice la palabra de Dios que mas en cuanto vive, para Dios vive. En Romanos capítulo 6, versículo 10. ¿Sí? Mas en cuanto vive, para Dios vive. Ya al final del versículo 10, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, tú vives para Dios, ¿sí? Ya no vives para el mundo. Más en cuanto vive, o sea, más en cuanto vive, más en cuanto vive, más en cuanto vive. Cuando una persona está en el hospital y llega un médico y le dice, ya estás en las manos de Dios porque estás desahuciada, pero Dios dice, más en cuanto te voy a dar más vida. Entonces eso quiere decir que le va a extender otro tiempo de vida al Señor, porque Él tiene la primera palabra, recuerden, no la última. Y entonces, más en cuanto Él tiene vida, y como tú y yo tenemos vida, ¿para quién debemos de vivir? Para Dios. Ahora tienes un padre. Todo aquel que no tenía un padre, podemos decir, porque hay tres tipos de padre. Primeramente, no se debe de comparar, naturalmente. Nuestro Señor es el Padre Celestial. Abba Padre, dice la Biblia. Él es nuestro Padre. Y cuando nosotros nacemos de un vientre de una mujer que Dios ocupó para que tú y yo naciéramos, más bien Dios puso para que nosotros naciéramos de ella, ¿sí? De esa madre, ¿sí? Que Dios nos dio, que Dios puso que esa mujer fuera nuestra madre terrenal, ¿sí? Y que cuando se casó con nuestro Padre terrenal, pues de ahí nacimos. Pero ese es un Padre natural, ¿verdad? Es un Padre natural. Hay muchos que llegan a la iglesia y estaban huérfanos, porque allá, por ejemplo, en Guadalajara hubo explosiones y se murieron todos y nada más quedó un joven o una señorita. Me tocó conversar hace muchos años con un hombre que andaba joven, que 14 años estaba como vagabundo. Y le preguntábamos por qué estaba así. Y él decía que en una explosión que sucedió allá, pues se perdió su casa y toda su familia y solamente él quedó. Y entonces él se crió huérfano, es decir, sin padre ni madre terrenal. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos acepta y Él es nuestro Padre. Amén. Y no solamente eso, nos sana. Amén. Y en el ámbito espiritual de los 5 ministerios está el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y dice la palabra de Dios que los apóstoles son mentores, son padres espirituales. El apóstol Pablo tenía hijos espirituales y dentro de uno de ellos era Timoteo y Onésimo. Entonces, debemos de saber que eso hay. Pero entonces, ¿por qué nosotros no vivimos para Cristo? Porque dice, más en cuanto vive, para Dios vive. Entonces el Señor quiere que aceptemos lo que Dios dice que somos del Señor y para Él vivimos.
¿sí? Vamos a ver por qué nos está diciendo eso el Señor, ¿verdad? Vamos a ver en el Salmos 47:8. Vamos a ver el Salmos 47:8. Salmos 47:8, ¿sí? Salmos 47:8, ¿sí? Dice la palabra de Dios. En el Salmos 47:8, ¿sí? Salmos 47:8, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios en el Salmos 47:8. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Amén. ¿Sí? Entonces, el Señor está sentado en su trono. En otra parte de la palabra, el Señor habla que Él reina, ¿sí? Pero aquí dice, reinará, reinó, ¿sí? Pero Él sigue siendo el Dios porque está sentado en su trono. Amén. Y si está sentado en su trono, pues está reinando, ¿verdad? Entonces, Él quiere que tú sepas quién es tu Dios. Él está sentado sobre su trono y está reinando, ¿sí? Amén. Entonces, Él no es temporal, como por ejemplo los presidentes que 6 años y fuera. No, Dios es el soberano. Él está sentado en su trono, Gloria a Dios. reinando, Amén. ¿sí? Reinando. ¿Por qué? Porque Dios no controla. Porque muchos cristianos dicen, Padre Celestial, controla mi salida. Dios no puede controlar porque Él no es controlador, manipulador. Así es. Él es el que reina, ¿sí? Ahora vamos a ver la palabra de Dios en Daniel 4:17. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Daniel 4:17, ¿sí? En el libro de Daniel, el profeta Daniel, ¿sí? En el libro de Daniel, ¿sí? Capítulo 4, versículo 17, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, Daniel, capítulo 4, versículo 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Daniel, capítulo 4, versículo 17. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Entonces, el Altísimo gobierna. La palabra gobierno es bíblica, que estamos viendo que la palabra gobierno está aquí. Y el mundo agarra la palabra gobierno para su política. ¿Sí me entienden? Entonces, siempre el mundo copia lo que está escrito. Copia lo que está escrito en la palabra. Entonces, Dios, ¿qué? Gobierna. Que les quede claro eso. Dios gobierna. Amén. ¿Sí? Amén. Dios gobierna. Y vamos a ver ahí mismo adelantito, pero ahora el capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra de Dios en capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, ¿sí? Y con los asnos montes fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. ¿Sí? ¿Quién? Nabucodonosor. Nabucodonosor, por sentirse soberbio, Dios lo quebrantó y lo pasó por un tiempo de prueba muy difícil, que se comportaba como una bestia y comía hierba. Pero dice que hasta que él reconoció que Dios tiene el dominio, dice ahí, dice que el Altísimo Dios tiene dominio, ¿sí? Sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. A él le plació escogerte antes de que fueras creado. A Dios le plació escogerme antes de que fuera criado. En la mente de Dios estaba que tú y yo fuéramos salvos y le sirviéramos. Pero Él nos está hablando de dominio.
Por eso de nuestro vocabulario se debe quitar lo que el mundo habla. Controla mis finanzas, toma el control de mi salida. Dios no controla. Es una palabra antibíblica. No existe en la Biblia la palabra control. Solo la palabra dominio. Y la palabra reina. Y la palabra gobierna. ¿Verdad? Entonces ahora vamos a ver 2 de Samuel 18:1. Vamos a ver 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 1. 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 1. ¿Sí? 2 de Samuel, ¿verdad? Vamos a ver Samuel, el profeta Samuel. ¿Sí? 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 1. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Si se dan cuenta, si leen en su Biblia, dice David extendió sus dominios. ¿Sí? ¿Sí dice así o no dice así? Sí. ¿Dios extendió qué? ¿Sus controles? Sus controles, no, porque Él no controla. Sus dominios. Y dice David, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Metegama de mano de los filisteos. ¿Sí? En 2 de Samuel capítulo 8 versículo 1. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros, como Dios nos ha entregado la visión de la restauración de todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, Dios nos está enseñando en esta tarde que Dios reina, gobierna, tiene dominio y te da el dominio a ti para conquistar y someter a tus enemigos. La palabra someter como que se escucha muy agresiva, ¿no? Pero es que es bíblica. Dice la palabra aquí en 2 de Samuel capítulo 8:1. David derrotó a los filisteos. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Lo sometió. Él no estaba jugando. Si decía arrepiéntete, sométete a la autoridad, te tenías que someter. Para muchos se le hace muy fuerte la palabra sométete, la palabra sometió, pero es que es bíblica. Y si dice Dios en su palabra, pues yo hago y lo que creo, porque aquí está. Este es el manual. Así es el manual, es la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué crees que por muchos años, sabemos que a 10 años componen un tiempo, y ese tiempo se llama década? Sabemos que 100 años es un periodo de tiempo y es un siglo. 100 años es un siglo. Y por siglos, la palabra control está en el lenguaje de la iglesia a nivel mundial. Porque muchas herejías que han enseñado que no están escritas en la palabra, la gente las escucha y las repite. Y por eso hay muchos cristianos, y por muchos años, y siervos y siervas, que siguen hablando cosas que no están en la palabra. La palabra control no existe en la palabra. Entonces Dios no controla. Porque si nosotros decimos que Dios controla, pues podemos decir y hacer un modelo de ejemplo. Podemos decir que una persona es como un carro de pilas, y que tú tienes el control y tú lo diriges a donde quieres. Y si no quiere ir para allá, yo trato de que se venga para acá. Y si no quiere irse para allá, trato de que se venga para acá, con el control remoto. Pero Dios no controla. El que controla es Satanás. Porque Dios nos dio una libre albedrío para escoger la bendición y escoger la maldición. Entonces Dios es caballero. Entonces Dios no puede controlar. Dios reina, gobierna, rige y tiene dominio, como hemos visto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en el versículo 15, donde oficiales de David, ¿sí? Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 8 versículo 15, y si te das cuenta ahí dice oficiales de David, oficiales. En el ejército del Dios de los escuadrones de Israel, Jehová Sabaoth, hay oficiales, porque aquí lo dice. Y reinó David sobre todo Israel,
Y David administraba justicia, equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército. Y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. ¿Qué es un cronista? Uno que redacta acontecimientos, divulga, así es. Es como en el fútbol, los cronistas del fútbol, ¿verdad? Pero eso lo copian de la palabra. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Los hijos de David, ¿qué eran? Los príncipes. Los príncipes. Si te das cuenta, ya nos está hablando Dios de una identidad. Príncipe. Y he escuchado que dicen, no, pues yo soy un príncipe de Dios. Pues es válido, porque es la identidad. Yo soy hijo de Dios, es la identidad. Yo soy una reina de Dios, es una mujer que diga eso, sí, porque Dios nos llamó para ser reyes y sacerdotes. Y cuando se refiere a reyes, también se refiere a mujeres, reinas, reyes. Entonces, tú y yo, dice la palabra de Dios en Génesis 1:27, Génesis capítulo 1, versículo 27, dice la palabra de Dios, ¿sí? Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿sí? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿sí? Y ahí está diciendo que somos imagen de Dios. Cuando Dios está diciendo que somos imagen de Dios, está diciendo que Dios te tomó para ser un hijo de Dios. Te tomó por su mano derecha para sujetar naciones y lomo de reyes, dice la palabra en Isaías. Jeremías 1:10, en este día me ha puesto sobre naciones, sobre reinos. Vamos a Jeremías 1:10. Jeremías 1:10. Jeremías 1:10. Dice, ¿ya llegaste a Jeremías capítulo 1, versículo 10? Digan amén, amén, amén. Digan, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para arruinar, para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Mira que te he puesto en este día. Te está diciendo el Señor a ti, me está diciendo a mí, mira que te he puesto. Mira que te he puesto, mira que te he puesto. Amén. Amén. Que te he puesto, de que te ha dado un lugar. Gloria a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué piensas que te ha dado un lugar el Señor en su reino? Para ser un cronista, para ser un predicador, para predicar la palabra. Para tener un lugar. Para tener un lugar, así es, así, ya lo vimos, así es, para tener un lugar. De los hijos de Dios. Así es. Entonces Dios nos llamó para tener un lugar, ¿sí? Puede ser un llamado para ser apóstol, para ser profeta, evangelista, pastor y maestro, porque nosotros sí creemos en toda la palabra. Aquí no le quitamos a la palabra, tampoco le añadimos a la palabra. Si está escrito, yo creo a la palabra, porque toda la palabra de Dios fue escrita por Dios y toda es útil para redarguir, para instruir y edificar a los santos. No dice una parte, toda la palabra, toda la escritura, ¿verdad? Dice en Timoteo. Entonces, si nos está diciendo el Señor que nos ha puesto sobre naciones y sobre reinos, entonces, ¿por qué no hemos aceptado esa identidad? Hoy está predicando el Señor de restauración. Es un tema de restauración de tu identidad. Es una predicación, un tema porque esto también se da en una escuela dominical, ¿sí? Y predicación, y Dios nos está hablando porque eso quiere el Señor que sepamos, ¿sí? Él te ha puesto sobre naciones y reinos. Eso nos debe de marcar bien.
Y nos debe de quedar bien claro. Amén. ¿Para qué? Para que tú sepas para qué fuiste llamado y quién eres en Dios. Porque la iglesia no sabe su identidad, aunque ya recibió a Cristo, aunque ya aceptó a Jesucristo y está aquí en el mundo, y no somos del mundo, sino que mientras estamos en la tierra, como vivimos, es vivir para Cristo. La vida que nos da Dios es para vivir para Cristo. Amén. Pero ¿para qué crees que nos llama a Dios para vivir para Cristo? Ya dijimos que para predicar el Evangelio, y para eso nos ha dado un lugar. Sobre. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si mi mano está aquí, está sobre el púlpito. Y si mi mano no estuviera arriba, está acá abajo, está debajo del púlpito. Pero Dios nos ha puesto arriba de... Se supone que aquí hay naciones y hay reinos. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Abajo? Sobre, arriba. Cuando es sobre, quiere decir que Primero arriba. nos dio un manual para poderlo conocer. Así es. Entonces, Hacer tu voluntad. así es. Pero cuando el Señor dice arriba, se está refiriendo para que tú entiendas que Dios te llamó para adorarlo, para servirle, pero sobre todo para que estés sobre. Que David tengas un lugar entendió con eso. él. Así es. David entendió eso. David sabía que Dios estaba primeramente, que David sabía quién era Dios para él y quién era David para Dios. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Pero también David sabía que Dios le había dado un poder. Hechos 1:8. ¿Sí? Entonces, dice la palabra de Dios, ¿sí? En Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Fíjate, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Dios apenas hace 2 días, hace un día me dio palabra de que está un avivamiento de restauración en todo el globo terráqueo. Y cuando Dios me dio esa palabra para todo el globo terráqueo, es que está el avivamiento a nivel mundial. Es decir, las iglesias se van a llenar en tiempos de los principios de los últimos tiempos. Porque la gente anda desesperada. La gente que sigue una religión, que adora ídolos, imágenes, etcétera, anda desesperada porque anda sin paz. De hecho, Dios me ha estado hablando que en este tiempo la mayoría del mundo vive angustiada, vive desesperada, vive frustrada, vive desanimada, vive con insomnio, vive con depresión, supresión, vive desilusionada porque se dieron cuenta que sus muñecos de yeso no los salvó, que no les hizo un milagro. Tantos que he platicado cuando vamos a evangelizar, dicen, no, es que ese muñeco ya le he hablado y le he ido de rodillas a la Guadalupana, a México y hasta le he hecho algo, pero no me responde. Le digo, pues tú lo has dicho, ¿cómo te va a responder si es un muñeco de yeso? Una estatua grande, gigante, un tamañote hasta arriba, de diferentes tamaños, pero no tienen poder. Qué bueno que tú lo estás reconociendo, que no eres hijo de Dios, que sigues una religión. Por eso estamos llevando el evangelio, predicando allá afuera. Muchos tienen temor de ir a predicar allá afuera. Muchos pastores tienen temor, así le hacen. Huyen. Dicen, no, es que no es fácil ir allá porque el enemigo se levanta, porque el enemigo hace esto. Pero entonces nos fueron llamados para el ministerio, porque el verdadero ministerio está allá afuera de las 4 paredes. Y nosotros lo hacemos porque restauramos el diseño de la iglesia original, volver a Cristo, volver a la Biblia, volver a la palabra. Entonces, nosotros debemos de saber que si vamos allá afuera, pues va Dios con nosotros, como David sabía. Por eso donde David se paraba, todos sus enemigos eran derrotados. ¿Pero por qué? Porque David sabía la identidad que tenía él en Dios. Y Dios quiere que tú sepas la identidad que Dios te ha dado hoy a mí.
¿Y te ha dado qué? Poder. Porque ha venido sobre ti el Espíritu Santo. Pero ¿para qué tienes el poder? Gloria a Dios. Para vivir amenazado por el mundo, para vivir amenazado por la pandemia. Ahí no vayas porque te vas a contagiar. Y están esperando ahí en su casa hasta que pase. Ya lleva 3 años y no ha pasado. Pero fue un plan de Satanás para paralizar Así es. a la iglesia, para detener a la iglesia, para titubear. Y los que no estaban firmes fueron derribados. Por eso Dios también permitió para ver de qué estás hecho. Entonces David sí sabía, y por eso David conquistó, extendió sus dominios, ¿verdad? Entonces, lo que Dios nos está diciendo, que tú eres luz, y donde te pares, tú debes ser luz, tú debes influenciar, tú debes de ser usado por Dios para salvar almas. Tú no debes ser amenazado por un hijo del diablo, Así es. porque el hijo del diablo te dice, ¿dónde está tu Dios? No tienes ni para comer, no tienes ni para las tortillas, no tienes ni para el pasaje. ¿Sí me entiendes? Se burlan. ¿Por qué se burlan? Porque en primer lugar tú y yo no has creído que eres hijo de Dios. Tú andas buscando todavía consejo con ellos. ¿Cómo ves esto? Pero ¿por qué vas a los impíos? Dice la palabra de Dios en Corintios. Si las cosas se solucionan en la iglesia y el mismo poder y el mismo Señor está en la iglesia que puede resolver tu situación. Entonces andamos buscando una palabra de allá de los impíos. Andamos queriendo que nos acepte. Pero ¿cómo nos va a aceptar si nosotros ya no somos del mundo? Para cometer cualquier mal cosa. Así es, si nosotros ya no somos del mundo. Somos de Dios. Gloria a Dios. ¿A quién debemos ir a consultar? A Cristo. Gloria a Dios. Pero ya no debemos de aprobarnos. Oye, dime que me amas. Oye, dime que acéptame. O allá en la universidad que estudian muchos títulos porque no tienen ni seguridad ni confianza, carecen de identidad, no saben quiénes son, ni para qué vivieron, ni para qué tienen vida, ni hacia dónde van. Los que no conocen a Cristo tienen razón, porque no son hijos de Dios. Pero Dios te dice hoy, tú eres mi hijo. ¿Qué andas haciendo ahí? Entonces, ¿qué? Porque andas buscando aceptación allá afuera. Porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Así es, así es. Pero a veces se nos olvida y entonces los hijos del diablo nos llegan a amenazar, intimidar, ¿sí? Nos tratan de aplastar. Ay, no eres nada. Mira que que eres hijo de Dios, pero mira, yo tengo más cosas que tú. No vales nada. Dice... Aunque las cosas pegan tan tuyas, pero ya te las quitaron. Así es, ¿te das cuenta? ¿Pero por qué sucede eso? Porque en la iglesia no se ha predicado de identidad. Esta es una iglesia que predica la palabra y la restauración, es decir, lo que dice la palabra que tú y yo somos, que es una predicación de restauración de tu identidad. Amén. Si tú vas a tu trabajo, pues hay muchos impíos en el trabajo. Y muchos los va a hacer el diablo para hacernos la guerra, Así para es. tratarnos mal, para gritarnos, para tratarnos de pisotear, para tratarnos de amenazar, Así es. intimidar, para acusar, para calumniar, para condenar. Pero eso, ¿quién está hablando a través de ahí? Satanás. Y se nos olvida quién soy yo y ya después ya hasta terminas desanimado. Porque el diablo usa a los impíos para zarandearte por medio de palabras, bombardeando tu identidad. Ay, no es nada. Mira que dice que es hijo de Dios, mira cómo anda. Pero nosotros tenemos la culpa porque le hemos permitido al diablo que él cuestione nuestra identidad. Porque tú y yo no sabes. Porque tú y yo no sabes quién eres para Cristo. Pero Dios te dice hoy que tú eres una hija de Dios, que tú eres un hijo de Dios, que Dios te dio una asignación, que Dios te cuida, te guarda y te ha puesto sobre reinos, sobre naciones para gobernar, reinar, regir y tener dominio en todo, porque así lo entendió David. Y si David lo entendió, que era un guerrero y que estaba en un ejército donde Dios, el Santo de Israel, era el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Sí? Entonces, que no se te olvide que Dios te puso para conquistar, Dios te puso para tú influenciar, Dios te puso para tú
marcar la diferencia y determinar lo que se va a hacer en todo lugar y en donde vayas. Porque para eso te dio poder y autoridad. Piensas que, porque muchos dicen, ay, todo se lo dejo a Dios. Es que me hicieron, se lo dejo a Dios. Todo se lo dejan a Dios. Esos son la mente de religión. Pero el que tiene la mente de Cristo, tiene la autoridad y sabe quién es. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay que aceptar lo que Dios te ha dado y te ha vestido, ¿sí? De santidad. Segunda de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vean ustedes mismos. Ahí dice el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gloria a Dios. Somos, entonces, ¿tú qué eres? ¿Pueblo de Dios? ¿Pueblo de Dios? ¿Qué pasa? ¿Iglesia de Dios? Amén, amén. Tú eres la esposa de Dios. Gloria a Dios. La iglesia es la esposa del Cordero, Amén. la novia. La novia. Amén. Amén. ¿Sí? Pero muchos no entienden esa parte. Porque ahora ya estamos en Cristo y somos parte de la iglesia. Y esta iglesia es la novia de Cristo. Amén. ¿Sí me entiendes? Amén. Entonces, Gloria a Dios. Dios, el que viene, pues viene por su iglesia, por su amada iglesia. Amén. Y entonces, porque nosotros no entendemos eso. Por eso, cuando la gente no conoce a Dios, como habla la palabra, como decía un siervo, cuando me daba cuentas, un pastor, un hijo espiritual, él decía que muchos no conocen la identidad de ser un hijo de Dios. Porque la iglesia no les ha hablado. Les ha hablado de otras cosas. Y por eso la iglesia es zarandeada. La iglesia es frenada, intimidada, amenazada. ¿Por qué? Porque no sabe quién es Dios para él, ni yo. Y yo es que soy en Cristo. Y entonces cualquiera que viene, a veces cuando tú empiezas un ministerio, te empiezan a calumniar los hijos del diablo. Y entonces te enojas o a veces dices, ay, mejor lo bloqueo. Empiezas muchas cosas. Pero el que no está preparado para la crítica, la murmuración, pues no está preparado para servir. Siempre estarán hablando. No podemos detener las bocas en el sentido de que no hablen de ti. De nuestro Señor Jesucristo hablaron. Cuando más hablen de ti es que vas pisándole la cabeza al diablo, porque estás Cuando predicando uno la ve que palabra. tiene más problemas es cuando uno está más cerca de Dios. Así es. Porque Cuando tenga hay más problemas, cuando hay más batallas, es que vas bien. Exacto. Es cuando vas mejor. Preocúpate, como me decía un siervo. Cuando no tienes problemas, cuando no tienes problemas, quiere decir que ya estás en pecado. Ya eres del enemigo. Ya los que se apartaron, los que dejaron a Dios, los apóstatas. Entonces Dios quiere valientes con identidad de guerrero, con identidad de hijo de Dios y vivir como un hijo de Dios, pensando como un hijo de Dios, hablando como un hijo de Dios, teniendo bienes y riquezas como un hijo de Dios. Porque la pregunta es, bueno, un hijo de Dios puede tener riquezas, ahí está, porque ahí el enemigo trata de que nosotros no tengamos bienes, que no tengamos riquezas, pero si Abraham, Isaac y Jacob fueron prósperos, los patriarcas, y no solamente eso, David, y no solamente eso, todos los siervos que entendieron esto fueron prósperos, fueron súper bendecidos. Amén. Entonces, si fueron súper bendecidos, porque el enemigo llega a decirte que hasta que estés con el Señor, hasta allá ya no vas a sufrir, ya vas a poderte gozar, si es desde aquí. Así es. Desde amén. aquí Dios que quiere que tengas salud, que seas próspero. Amén. Dice en el libro de Juan, segunda de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Entonces, Gloria a Dios. así debemos de vivir, caminar, pensar y hablar. Porque el Señor hablando que hay muchos que no se aceptan como hijos de Dios, y menos que tengan bienes. ¿Por qué? Porque no saben quiénes son. Nosotros dice la palabra que debemos de tener dinero para prestar.
Nosotros dice el Señor que debemos ser cabeza y no cola. Dice el Señor que todo lo que pisare la planta de tu pie sea vuestro. Entonces, ¿por qué vivimos los que no conocen su identidad como no viven como hijos de Dios? No viven como lo que Dios dice. ¿Sí me entienden? Amén. Bueno, dice la palabra de Dios ahora en Romanos 15:7. Romanos 15:7. En el libro de los Romanos, Amén. capítulo 15:7. Amén. ¿Sí? Dice la Escritura, la palabra de Dios. ¿Sí? Romanos 15:7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Cristo nos recibió para gloria de Dios. Cuando dice que Cristo nos recibió para gloria de Dios, es decir, que Dios te aceptó Amén. como un hijo de Dios. Dios te aceptó y si tú eres fiel y firme, como a Dios ha hablado, porque no todos, bueno, todos al instante son hijos de Dios, pero muchos dejan esa identidad y se vuelven bastardos, pródigos por desobedecer a Dios. ¿Sí me entiendes? Para que tú seas todo el tiempo hijo de Dios y para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida, necesitamos permanecer en obediencia. Necesitamos reconocer que Dios ya nos ha aceptado como sus hijos de Dios y entonces ya no dejar a Dios nunca. Porque hay muchos que vienen a una prueba y dejan a Dios y se van al mundo de nuevo. Sí. Y le van a rogar al diablo que los acepte de nuevo, cuando ya los sacó Dios de ahí. Pero tenemos que ser firmes, tenemos que ser fuertes. ¿Un guerrero cómo es? ¿Débil? No, es fuerte. Amén. Últimamente nos están hablando de que nosotros, ven las predicaciones, uno me hablaba, muchos pastores que nosotros hablamos de la restauración de la alimentación. Dicen que en muchos lugares no, que es cuando tú hablas de alimentarte sano, comer sano, ellos te dicen que tú no tienes fe, pero realmente ellos no han entendido que Jesucristo cuando anduvo en tierra, Él comía comida como son pescados, miel, muchas cosas que ahí nos muestra cómo Dios cuidaba, y también los apóstoles. Y entonces debemos entender que cuando tú comes cuidas lo que comes, no vas a padecer, ¿cómo te diré? Diabetes, ¿sí? Porque muchos toman coca, dicen, no, yo soy cristiano, Dios me sana. Pues, 3 o 2 en la mañana, así, en la mañana dice, pone una de 1,5 litros Coca-Cola. Mediodía, ve a comprar otra Coca-Cola, otro 1,5 litros. Llega la noche, otra Coca-Cola trae. Y al año, a los 2 años, que hay piedras, diabetes. Y dicen, es que Dios me sana. Entonces, ¿por qué están con diabetes? Porque Dios está tratando. Dios está tratando. Por eso Dios quiere que cuidamos y hagamos nuestra parte. ¿Sí me entienden? Es ser entendido. Y yo sé que donde quiera que vayas no te van a hablar de la restauración de la sana alimentación porque no han tenido esa revelación, pero bueno, ahí ya les mandará Dios a ellos. Pero nosotros nos ha llamado a restaurar eso también. Porque antes los guerreros, cuando estaba David, los guerreros no eran débiles, eran fuertes y fornidos para la batalla cuerpo a cuerpo. Fuertes, estratégicos, sagaces, inteligentes, sabios, dirigidos por Dios, conocían los tiempos. ¿Sí me entiendes? Y por eso eran vencedores. Pero no solamente espiritualmente eran fuertes, sino físicamente. Y entonces, una iglesia fuerte, una iglesia que sabe quién es Dios para él y quién es Dios para nosotros, nadie te va a parar. Porque estamos en una carrera, caminando, dando pasos de fe. Pasos de fe. David daba pasos de fe
y de victoria tras victoria, victoria tras victoria, extendía sus dominios, extendía su gobernado, extendía su reino, porque David fue un rey, ¿sí? Amén. Entonces, vas en una carrera, que en una carrera se requiere ser dirigido por Dios. En una carrera se requiere ser resistente, como Dios ha hablado a través del hermano. Ser constante, continuo. Y la mayoría que entra al camino de Dios se le olvida que es una carrera, que tiene que culminar en victoria, que tiene que culminar en que su nombre esté escrito en el libro de la vida y que sobre todo parta con el Señor. Ese es el más grande gozo de un hijo de Dios. Amén. Y en victoria sirviendo hasta el último año de vida. ¿Sí me entiendes? Esa es la restauración de la identidad y destino y propósito de un hijo de Dios y una hija de Dios, con mente de Cristo, Aleluya. que debe de declarar: estoy en victoria, bendecido, prosperado y en éxito de Dios, y haciendo la voluntad de Dios, predicando la palabra como está escrita, les guste o no les guste, porque es palabra de Dios. ¿Sí me entiendes? Y la mayoría de las iglesias está entreteniendo payasos, títeres, circos en la iglesia. Cooperación tras cooperación, fiesta tras fiesta, carnal. La iglesia se ha vuelto débil. ¿Por qué? Porque ya no se está predicando la palabra. La iglesia se volvió al mundo. Porque la gente que no predica a Cristo está usando las estrategias del mundo para la iglesia. Y en lugar que la iglesia estuviera fuera del mundo, ahora el mundo está dentro de la iglesia en algunos lugares, que casi es la mayoría en toda la faz de la tierra. Y por eso Dios nos llama a predicar la palabra tal y como es. ¿Sí me entienden? Amén. Y no buscamos aprobación de ningún hombre, solamente la aprobación de Dios. Gloria a Dios. Entonces, la identidad de un hijo de Dios es saber para qué fue llamado también. Porque yo, cuando no conocía a Cristo, andaba como un mendigo por diosero, sin saber hacia dónde me dirigía. Cuando no conocía a Dios, no era hijo de Dios, hace muchos años. Y estudiaba muchas cosas, y estudiaba tantas profesiones que estudié por querer tener aceptación en mi familia, por tener aceptación en el mundo, por tener aceptación en lo social. Y así hay muchos. Pero cuando venimos a Cristo ya no nos debe preocupar si nos acepta el mundo, porque no somos del mundo. Y entonces, si estás tú en Cristo, ya no debes de buscar que te aplaudan allá afuera y acá adentro. No debes de buscar fama allá afuera ni acá adentro, porque esa sola se da. David dice que él tuvo fama, pero no era porque buscara ser famoso, sino porque él tuvo fama porque él hacía la voluntad de Dios solamente, costara lo que costara. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, porque me dice el Señor que en 2 Samuel 18, vamos a ver dónde dice eso. ¿Sí? 2 Samuel 18, capítulo 18 que ya habíamos leído, pero vamos a ver ahí donde dice fama, ¿sí? Porque es bíblico todo lo que estamos viendo, ¿sí? Segunda de Samuel, dice la palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 8. 8. Espérense, ahorita estoy corroborando. Ajá, 8. Segunda de Samuel, capítulo 8. En el versículo 13. Ustedes mismos léanlo. Vamos a leerlo juntos. Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 13. 13. Dice la palabra de Dios en segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 13. Así ganó David, ¿qué? ¿Qué dice? Fama. Así ganó David, ¿qué? Fama. Fama. Así ganó David fama. ¿Sí? Así ganó David fama.
Gloria a Dios. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal. ¿Ya se dieron cuenta? Amén. Así David, ¿qué? Ganó fama. Pero él no buscaba fama. Simplemente que él hacía la voluntad de Dios. Cuando Dios le decía, te entregué a tus enemigos derrotados, o ya está la victoria para que los derrotes en mi nombre. Y entonces dice que consiguió fama. Hay dos tipos de fama que Dios nos ha venido hablando. La falsa fama que busca los falsos predicadores para tener tantos millones y millones de seguidores. Y pagan tanto dinero en las redes sociales para que cada mes sus predicaciones llegan a muchos lugares. Y gastan muchos millones y miles de pesos por año. ¿Sí? Pero esos ya se desviaron porque ya nada más están buscando seguidores. ¿Sí me entiendes? David no hacía eso. Él buscaba solamente hacer la voluntad de Dios, Amén. predicar la palabra, Amén. hacer lo que Dios le mandó a hacer. Gloria a Dios. Él sabía para qué fue llamado, él sabía para qué fue escogido. Como les vuelvo a decir, él sabía quién era su Dios. Cuando enfrentó a Goliat, él no le tuvo miedo, aunque él veía un gigantón, aunque era chico él no le tenía miedo, porque él sabía quién era Dios para él y quién era él para Dios. Sabía su identidad, David. Por eso nadie le hacía hablar mal de él, no le intimidaba. Él hacía lo que Dios le mandaba hacer. Así que le hablaran mejor, porque eso quiere decir que estaba bien. ¿Sí, señor? Que se enojaran, es mejor que se enojen porque le predican la palabra. Amén. ¿Sí me entiendes? Amén. Es mejor que le reprendas y que salgan del pecado, porque ¿para Sí, qué amén. los vas a entretener si se van a perder? Sí. David eso hacía. Amén. Por eso consiguió fama, porque él, si dice el Señor, señala el pecado de este, señale que está mal, lo hacía. Aunque le cerraran la puerta, aunque ya no le volvieran a dar el lugar para predicar, eso no le preocupaba. Por eso nosotros debemos de saber para qué fuimos llamados. ¿Sí me entiendes? Y no nos debe de afligir nada de eso, porque cuando Dios da la palabra que la des, tú dala. Porque de esa manera Dios te va a probar. Por eso Gálatas 1:10. No sé por qué Dios me está trayendo la palabra, pero Él sabe por qué. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Libro de los Gálatas, capítulo 1, versículo 10. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Bueno, mientras yo llego, Gálatas 1:10. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Sí, amén. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1:10. Lean ustedes mismos. Amén. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tú y yo somos siervos de Cristo, por eso debemos de hablar lo que Dios habla. Porque Sí, Dios nos que llama. guía los pasos el hombre. Si crees, cuando lleva uno adquiriendo la enseñanza, va uno siguiendo los pasos de Cristo. Amén, los pasos. Y ya, pues ya no es fácil que compare uno con los demás. Así es. Entonces, un siervo de Cristo no se vende. Un siervo de Cristo no se vende, me dice el Señor. Un siervo de Cristo No es falso que no complace a los hombres. Así es. Un siervo de Cristo no se alinea al mundo. Un siervo de Cristo no deja la palabra que Dios le dio para predicar y agarra la predicación del que le gusta que predique. Un siervo de Dios no endulza a los oídos del pueblo de Dios. No le lava el coco. Un siervo de Dios no predica por dinero. Un siervo de Dios
no le sirve a Dios por sus intereses personales. Un siervo de Dios solamente paga el precio de mantenerse en santidad, recto, Amén. alineado, fiel y verdadero al Señor Cristo. ¿Sí me entiendes? Y entonces cuando tú haces eso, eres un siervo de Cristo. Amén, gloria a Dios. Y entonces vas a ser imperdible. Y entonces Dios le va a agradar y te va a dar a conocer como ese predicador que no está alineado a todos los demás que están predicando puro dinero y prosperidad. Y cuando oye uno las palabras de lo que hace uno, y están siente entreteniendo. uno lleno de gozo. Así es, y están entreteniendo a la iglesia. Aquí no hay nada de lo que cada día y cada año, como Dios nos ha venido afirmando, la restauración a profundidad. La mayoría de la iglesia busca al Señor porque va a haber fiesta, pero no de Dios, fiesta del mundo. Comidas, venta de uniforme, de ropa que llevan a regalar, que va a haber ciertas cosas o beneficios del médico, un dentista lo llevan para jalar gente. O tratan de comprar casas para dárselas a los cristianos como la luz del mundo, para tener muchos seguidores y hasta les compran terrenos en la luz del mundo, así lo hacen. Entonces, se pierde. Y entonces, Dios quiere que tú sepas y yo sepa que para qué Dios nos llamó. ¿Para qué? Para volver a la iglesia como está escrita en la palabra. Para volver al diseño original. Para restaurar todas las cosas en Cristo. David lo sabía. Por eso él hacía, David, solamente la voluntad de Dios. Y por eso dice el Señor que donde quiera que iba, lo protegía, lo respaldaba, le daba la victoria, vencía a sus enemigos. Porque David sabía quién era él para Dios. Así es que tú debes de saber y yo quiénes somos para Dios. Y cuando la gente yo me había pasado hace años, cuando iniciaban el ministerio, se levantaban a hablar contra mí. Al principio me sentía así como, ¿qué estoy haciendo? No, el Señor me dijo, el que no está preparado para crítica por murmuración y no sabe quién lo llamó, así será, pero dice, tú no te llamé para hablar lo que dice la palabra. Entonces, tú y yo somos siervos de Cristo, Amén. hijos de Dios, para reinar, gobernar, regir y tener dominio. Amén. Y extender los dominios y predicar la palabra como va y como Amén. es. Así no les guste a los demás, eso no nos interesa. Esa es la palabra que nos trajo Dios. Gloria a Dios. Que dice, Señor, que ¿cómo estoy de hijo de Dios? Paz y paz.